monjo de Benifassà i que durant els primers 30 anys del segle XIX va desenvolupar diversos càrrecs en el convent i entre ells el d'arxiver i bibliotecari del mateix. Los Anales de Chavalera és obra molt coneguda i molt citada en tota la bibliografia dels estudis de la tinença. Actualment es troba dipositat en el Col·legi dels Pares Jesuïtes de Sarrià. I ara voldria explicar. La Chavalera són 720 folis i clar, era un tamany que el feia molt pesat, per un sol volum. Es va decidir fer-lo en 2 volums. Llavors ens trobem que la segona raó és, i la més important, l'existència de 2 autors diferents en la redacció dels annals. En primer lloc trobem el manuscrit del pare Gisbert. Tal com escriu el pare Chavalera, el primer en escriure uns annals de Benifassà fou el pare Joan Miquel Gisbert, monjo del convent i que en l'últim terç del segle XVI fou encarregat de l'arxiu i biblioteca del monestir. Virtual sigue existiendo y el centro cultural es lo que yo creo que estos libros son la primera piedra que se ponen, la primera imagen, si se quiere, para recuperar ese centro cultural que monta Jaime I de alguna forma, gracias al cual han llegado muchísimas cosas, no solamente al monasterio, sino que desde allí se ha irradiado una cosa que solamente cuando vamos estudiando mucho más despacio el monasterio y su entorno, nos damos cuenta que haya habido un centro cultural importante que no ha estado en otros sitios de las cercanías. O sea, que ha podido colaborar con San Mateo, con Morella o con Tortosa, pero no es ninguno de esos, porque seguramente ninguno de esos ha tenido un escritorio, una biblioteca, no ha tenido la gente que ha ido allí. Jaume Roig habla de Benifassà, no está hablando de otros sitios, por ejemplo, de los que he citado. Dice, bueno, pero todo eso se ha perdido. ¿Se ha perdido? Pues no, señor, porque da la casualidad que simplemente sin buscarlo, paseándose por allí, uno entra en el Museo del Prado y se encuentra con una tabla que el único defecto que tiene es que está pintada por un señor de Morella que se llama Guillem Ferrer. Incluso en el Museo del Prado está equivocado porque ahí está atribuido a Leclerc. No, si Guillem Ferrer fuera un pintor de Valencia o de Barcelona, sería famosísimo. Pero bueno, el cuadro es tan bueno que en el Museo del Prado pues les ha pasado como la Gioconda esta nueva que han encontrado, que de repente lo limpian y dicen, anda, y esto que teníamos escondido aquí en el sótano, y lo han tenido que colgar. Lleva muy poco tiempo colgado, pero es que ha sido limpiarlo y pasarlo a sala, ¿no? Bueno, esto es una cosa que está en el Museo del Prado. Hace unos años, hace muy pocos, unos 3 años yo creo que fue, se restauró la iglesia de la Pobla de Benifassà. Durante la restauración se vio que las tablas tenían pinturas, se sacaron, se limpiaron, estaban descabaladas, no estaban en su sitio, y cuando se hizo el montaje se vio, aparte de que son unas pinturas excelentes, aquí se reproduce alguna en el libro, que si se hacía el montaje que tenían originalmente no cabían en la iglesia de la Pobla. Es decir, que no eran de la iglesia de la Pobla. De donde podían ser, evidentemente, del monasterio, que en algún momento dado habían quitado algún techo de madera y las maderas las habían utilizado para retejar y para arreglar la cubierta de la iglesia de la Pobla de Benifassà. Bien, gracias a eso uno se pone a fijar, se pone a leer los documentos, empieza a leer a Gisbert y a Chavalera y vemos que los techos de la nave de la iglesia y del claustro eran los techos de madera pintada, de una madera pintada fantástica que por las calidades son como el techo de la Catedral de Teruel. Otro eco de estos techos evidentemente es el de Vallibona. En Vallibona hay un techo fantástico, un museo auténtico de pintura medieval, el mejor museo de pintura medieval de los siglos XIII-XIV que hay en la Comunidad Valenciana, sin ninguna duda, ¿no? Bien, pues esas pinturas nos explican sin un centro cultural que haya cerca. Vallibona nunca habrá tenido más de 100 habitantes y ahora, no sé si ahora llegará a los 100 habitantes, creo que no, pero creo que tampoco habrá tenido muchos más en la Edad Media y no era para poder llamar a unos pintores para que hicieran eso. Bien, tenemos las tablas del
del techo de la Pobla de Benifasá. Se pueden hablar, por ejemplo, de un frontal de altar fantástico que hay en Nervés, en la sacristía. Uno entra en Castelldecabres, en la sacristía de Castelldecabres, y se encuentra con unas crismeras de plata de una delicia de labor del siglo XV, evidentemente del monasterio, porque tienen la forma de torre del escudo del monasterio. Aquí en Benicarló hay otro resto de, antes lo hablaba con el alcalde, hay otro resto de Benifasá en la casa del marqués, recogida, yo no sé si por alguno de los antecesores, una ventana de piedra del monasterio de Benifasá, que el actual propietario me decía, dice, bueno, si se puede llevar a algún sitio, dice, yo la dono, dice, para que se lleve ahí, eso tendrás que entender tú con quien sea, ¿no? Bien, hay toda otra serie de cuadros que ahora se están restaurando por parte del Instituto Valenciano de Restauración. Hay otra cosa estupenda que tiene que ver con el abad Aroca, que es el sillón del abad, o sea, ese que tiene una maldición, está en el castillo de Todorella. Es otra historia que eso yo creo que da para varios libros, ¿no? Porque una maldición que el sillón le pasa algo, y era un sillón procedente de Benifasá, y además pasa, ¿eh? Yo no creo en brujas, pero pasar pasa, ¿no? Bueno, y luego además yo creo que hay una cosa que es mucho más importante que todas esas cosas que estamos hablando. No nos damos cuenta en Benifasá que, aparte de que hay una naturaleza fantástica, que a todos nos gusta muchísimo, hay también congelado una colonización, una vida cotidiana del siglo XIII-XIV, que desde entonces, como aquello era tan pobre, no ha evolucionado. Gracias a esa pobreza del territorio, a esos ventus et magos conventus, pues resulta que se construyó una iglesia en Corachar en 1256, de la cual tenemos el contrato y tenemos la descripción, tenemos el proyecto, y es la iglesia más antigua contratada en la Comunidad Valenciana, que además se conserva intacta. Evidentemente, en Benicarló hubo otra como esa, o en Vinaroz, o en Leceite, pero no se conservan porque han sido pueblos más ricos y han podido ir cambiando las cosas. Lo mismo ocurre con el Ayuntamiento de la Pobla de Benifasá, un ayuntamiento intacto del siglo XIV, una maravilla. Y luego, sobre todo, con ese urbanismo medieval que retrata la vida cotidiana de otras épocas, que yo creo que además eso es una cosa que es por donde va el interés de los historiadores ahora, desde la escuela de los anales francesa. Es muy curioso que la escuela de los anales, que es la más moderna del mundo, pues se llame como el Annals de Benifasá. No me había dado cuenta, pero es una cosa que es como para subrayarla. Bien. Y yo por fin lo que sí que proponía ahí en mi prólogo, que evidentemente hay que darlo a conocer. ¿Qué hay formas ahora? Estamos en 2012 y desde luego después de la caída de Lehman Brothers y de la subprime y con la crisis de la deuda, pues no se pueden hacer grandes maravillas pero es que, de construcciones, pero es que yo creo que no hay que hacerlos. Lo que sí que valdría la pena, yo proponía hacer un Benifasá online, ¿no? En el cual se recogieran todo lo que es Benifasá, que se fueran añadiendo, las fotografías, las imágenes, que se pueda ver, que ya se puede ver en la hoja, en la web del Museo del Prado. Esta imagen se puede sacar a un tamaño respetable, pero bueno, pues eso mismo que se pudiera hacer desde aquí, que haya un centro de interpretación en la Pobla de Benifasá o en cualquiera de los pueblos. Las mismas iglesias, la iglesia de la Pobla puede servir para exhibir sus pinturas, para exhibir copias buenas de estas imágenes y ser un centro de interpretación en el cual se pueda ver esa vida cotidiana del siglo XIII, se puedan entender los caminos y se pueda entender incluso ese monasterio, esa cosa cultural desperdigada, en la cual en el momento en que sigamos mirando pues encontraremos los libros que unos estarán en el Archivo Histórico Nacional, otros estarán en Francia, otros estarán en otros sitios, habrán desperdigado, pero bueno, que es una historia que se puede recuperar y que yo vuelvo a reiterar la enhorabuena porque este ha sido el primer paso. Nada más.
d'esta ciutat, que una editorial que té la seu i la seva oficina així a Benicarló tingui una biblioteca dedicada a la taula del senyor. I a més són persones que aprecio moltíssim perquè parlo molt amb ells, Miquel Àngel, Ramon, no? I que aquests llibres publicats, els que s'han preparat, servisquen per a recuperar coses del nostre territori, pel que fa als 3 llibres actuals, totalment inèdits. També ho és el veure com seguint la filosofia que impulsa la mancomunitat de col·laboració amb les administracions i de cooperació amb la societat civil, en aquests llibres han participat moltíssima gent. Des d'una persona contratada gràcies a un salari jove que ha fet la transcripció dels annals, a un mestre jubilat, aficionat a la fotografia com el Manolo, que ha portat els textos originals fotocopiats i moltes fotografies, o bé l'equip format per 4 persones que van tirar endavant el passeo i en este darrer la participació destacada d'Arturo Zaragoza.